Y bueno, en una mañana muy fría, bueno, lastimosamente no vino don Antonio, no vino don Pánfilo para conversar, para dialogar sobre este tema. Dejan plantados, ¿eh? Nos dejaron plantados y nos reunimos con entusiasmo para conversar sobre este tema del sistema de pensiones con relación específicamente a la devolución de los aportes, el cual está hasta el momento, está ahí ventilándose en la Cámara, en el órgano legislativo, don Ricardo. Esto no es nuevo, porque sabemos que en Chile, por ejemplo, se ha devuelto, se está devolviendo, ¿no? Dos veces. Dos porcentajes, ¿no? Sí, en 2 ocasiones. En Chile ya se ha devuelto en 2 ocasiones y ya se está trabajando en una tercera ocasión. Y a pasos ya de que se inicie un proceso de asamblea constituyente, ¿no? Entonces, la figura de la devolución no es nueva en América Latina, ya se ha dado en Chile en lo último, y bueno, aquí obviamente se ha tocado este tema de la devolución, pero con peros, ¿no? El proyecto de ley que se ha enviado al órgano legislativo, este proyecto de ley que hasta el momento se ha congelado ahí, porque se consideró de que necesita amplio debate, esto a consecuencia de que la dirigencia de la Central Obrera Boliviana se opuso a la devolución. Pero ¿qué dice este proyecto de ley que se ha enviado? Este proyecto de ley señala lo siguiente. Primero, se devuelve hasta el 15% de los aportes realizados cuando el acumulado llega hasta o igual a 100.000 bolivianos. O sea, es decir, el 15% por los 100.000 bolivianos. Exactamente. Si usted, por ejemplo, ha acumulado, se le devuelve el 15%. Estamos hablando de 15.000 bolivianos. Si es 100.000 bolivianos, 15.000 bolivianos se le devuelve. Ahora, si usted ha 1.000 bolivianos, igual o menor a 10.000 bolivianos, se le devuelve a ver, póngale a 12 meses, 10.000 bolivianos, depende a cuánto aportes, ¿no? Lo mínimo es 330 bolivianos, si no me equivoco, ¿no? No, se calcula sobre el mínimo nacional. Sobre el mínimo nacional se calcula el aporte que debe realizar cada trabajador. Por ejemplo, si usted, por ejemplo, quiere realizar un aporte individual, va usted, recoge un formulario, llena el formulario a pulso y paga sobre el mínimo nacional. El mínimo nacional ahorita está entre 271 bolivianos, creo, ¿no? 271 bolivianos. Entonces usted tiene que pagar alrededor de 374 bolivianos. Por ahí tiene que pagar usted, cada mes, ¿no? Entonces, ese monto tiene que ser por 10 años, ¿no? Por 10 años es el aporte. Estamos pasando de 3 años, póngale ustedes, ¿no? Ya, puede ser, pero cuando llega a los 10 años, a los 10 años aportados, se le devuelve todo el aporte, ¿no? Pero en el sector público o privado, ellos no pueden acceder a la devolución. Los que están en trámites en curso para su jubilación, ellos no se van a beneficiar de esto. Y por último, también los que no se benefician de esto es también aquellos que, bueno, ya hemos dicho eso, aquellos que no cumplen con los requisitos, ¿no? Ahora, hay un elemento importante. ¿Quiénes son los que no cumplen con los requisitos? Aquellos que no han hecho un aporte. Aquellos que no han hecho un aporte, ¿no? O sea, no puedes pedir algo que nunca has hecho un aporte. Pero hay un elemento aquí bien duro, don Ricardo. El proyecto de ley, en la última parte, en el penúltimo artículo, dice que los que hay
3.350. Muy bien. Pero usted ya no va a recibir esos 3.300 o 3.350, solo se va a quedar con los 2.900. ¿Por qué? Porque usted ya antes había pedido ya la devolución total o parcial de esos aportes realizados. Es lo que dice el proyecto de ley, por si acaso. Ahora, una determinada tasa de prestarse el interés. mismo dinero y pagar interés sobre eso. Sí, ¿no? Entonces, esta organización que aglutina a los que están pidiendo la devolución de las AFPs ha señalado su oposición, no está de acuerdo. Por tanto, lo que ha hecho el órgano legislativo es paralizar el proyecto de ley y mantenerlo ahí mientras no se adopte el diálogo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la verdadera situación ahora, ¿no? El problema siempre surge, ¿no? Hay que ponerse a veces en el lado del zapato de los trabajadores, ¿no? ¿Qué? Y teniendo... Y con esos recursos puede servir para que arranque con un negocio. O abrir un negocito, ¿no? Claro, puede ser, ¿no? Porque en esta vida, bueno, la gente busca busca sobrevivir haciendo algo, ¿no? Hay algunos que se han dedicado al transporte, a ser minibusero, que no es nada malo, a la zapatería, a la costura, a la marroquinería, algunos se han dedicado, por ejemplo, aquí a pocos pasos de este prestigioso medio de comunicación, por ejemplo, hay talleres que hacen ventanas metálicas, ¿no? Metal mecánica. También hay unos que se han dedicado a la venta de vidrios, ¿no? A hacer alguna actividad económica. Algunas personas están pensando eso. Por ejemplo, este grupo, algunos de ellos han señalado, quieren hacer una actividad económica y no tienen el capital de arranque, porque si van al banco, ay no, yo... Divorciado, si tienes deudas, no tienes deudas, cuáles son tus hijos, no tienes hijos, tienes esposa, no tienes esposa, cuántos estás casado, cuántos bienes tienes, cuántas casas tienes, cuántos autos tienes. Pueden entrar, con este documento pueden entrar a derechos reales, pueden entrar también al CIRESI, porque tú les estás autorizando. Fíjense, hasta ese punto llega el banco. Con eso ya les he dicho todo, ¿no? Entonces hay personas que dicen, no, yo no quiero, yo tengo el dinero ahorrado aquí. Entonces la gran disyuntiva es esa, ¿no? Por un lado es que pierden la posibilidad de la pensión solidaria, o por... aunque está en un sistema de pensiones. Lo que hay aquí es una camisa de fuerza, y esa camisa de fuerza se llama la Ley de Pensiones, que ha sido promulgada en diciembre del 2010. En esa Ley de Pensiones no rige la devolución de los aportes total o parcial, ni tampoco rige la devolución total ya cuando uno se jubila, sino más aún, ni tampoco establece, por ejemplo, en qué casos, por ejemplo, se te debe devolver todo, ¿no? O sea, es decir, están condenados, con esa ley están condenados a que tengan que seguir aportando los que trabajan, los que perciben un sueldo, y hasta que cumplan los 58 años para varones y 58 años para mujeres, o 3 años menos en caso de 3 hijos nacidos, ¿no? Para el caso de las damas. Pero en una devolución solo tiene que regirse mediante una ley. Aquí hay una excepción, quiero decirles, ¿no? En el gobierno del señor Evo Morales se ha promulgado una ley de devolución de los aportes de las AFPs, no para todos, solo para los trabajadores estacionales, por si acaso, para los trabajadores estacionales. ¿Quiénes son los trabajadores estacionales?
son aquellos que trabajan en la zafra, en la soya, en el sector de la agricultura, porque se consideran que ellos trabajan en una época y otra época descansan, trabajan una época y otra época descansan. Entonces, en aquellos casos, en esos trabajadores que están en ese grupo, sí se les hace la devolución cada 5 años. Cada 5 años se les hace devolución, claro, con la pérdida de los 5 años de antigüedad, porque pueden empezar de cero, se les devuelve, pueden empezar de cero, se les devuelve. Entonces, ese es el único sector que tiene el derecho, tiene la posibilidad de pedir la devolución de sus aportes. Qué gran aclaración. Los trabajadores estacionales. Es una ley que se aprobó en el gobierno de Evo Morales y fue impulsado por el señor, fue diputado Tupa. Yo me acuerdo muy bien, el diputado Tupa de Santa Cruz impulsó ese proyecto de ley mediante el cual solo los trabajadores estacionales podían pedir su devolución de sus aportes cada 5 años. Ese es el único sector que puede pedir, al margen de aquellos que son por invalidez o por muerte. Bueno, esos son casos muy excepcionales, pero son casos muy raros que en algunos detalles sí pueden haber algunas devoluciones, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos decir sobre este proyecto, Willy, sobre algo el que proyecto nos de ha ley? preocupado, que la otra vez decías vos, por ejemplo, si es que un aportante no tiene bienavente se llama, ¿no? La persona. Bienhabiente. ¿No? Ah, cuando el señor es soltero. muere, no tiene nada, ese dinero que puede ser 100.000 más o menos, muere y se va a la FP, ellos se los agarran. Ah, ese también es un elemento bien importante, ¿no? Hay personas que son solteros, solteras y solteros, ¿no? Que están trabajando y que están aportan sagradamente a las AFPs porque los descuentan o de manera voluntaria aportan. Son solteros, aportan, ya están aportando algunas veces, en algunos casos 20 años, 25 años y caen en una desgracia y fallecen. Y no hay esposa, no hay hijos, y también la mamá han fallecido, y no hay tampoco hermanos. Los hermanos tampoco no existen, entonces son solos. Y no hay nadie quien reclame por el aporte que ha hecho este trabajador, porque no hay mamá, no hay papá, no hay hermanos, no hay sobrinos, no hay tíos. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? El acuerdo que llegaron con la Central Obrera Boliviana hace 4 o 5 años atrás establece de que hay un periodo de tiempo para hacer el reclamo. Antes era un año, ahora en 10 años tienen opción para reclamar que ha realizado este familiar. Si en el plazo de esos 10 años nadie reclama esos aportes que se han realizado, la AFP se la agarra esa plata sin decir muchas gracias y es para ellos. Al final encuentran. Lo disfrutan. Claro, lo disfruta porque lo hace girar. Pero también hay otros aspectos que tienen que ser discutidos. ¿Ah? ¿Y quiénes son los que deberían discutir aquí, don Ricardo? Aquí los que deberían discutir este tema de fondo son, por ejemplo, los dirigentes sindicales, los dirigentes que tienen representación de sus bases y que hacen los aportes a las AFPs. Ellos son, yo lo que veo es que los dirigentes sindicales están en otras cosas, no están en estos temas. Los dirigentes sindicales ¿no? Es ahora. Pero
No es importante, lo que más les interesa, ¿no? O sea, ¿se dan cuenta? Excelentes sueldos. ¿No? Excelentes sueldos, sí. O sea, gasto corriente. Pero además de... con relación a los sindicatos, es decir, los dirigentes sindicales han sido cooptados por las organizaciones políticas. O sea, es decir, yo sé que todos tienen un color político, pero cuando uno es dirigente sindical, su color político y por haber, tiene que defenderlos a ellos. Y esa defensa tiene que pasar por este tema de pensiones, de manera integral, no solamente la devolución, sino también es para que funcione realmente esos aportes que se están realizando. Ese es el gran problema. Y el tercer problema, por ejemplo, ¿cuál es, don Ricardo? Son las bajas rentas que se pagan, ¿no? Tantos años trabajando. Cuando se jubila, hay una... Y los dirigentes sindicales no dicen nada, ¿verdad? Los dirigentes sindicales no dicen nada cuando... Eso es bueno que los dirigentes vengan a hablar, a explicar aquí y saber pisar tierra firme también, ¿no? Porque... Exactamente. Están para eso, ¿no? Tampoco dicen por qué la rentabilidad ha caído. No les están exigiendo al gobierno, ni tampoco a las AFPs, a nadie, de por qué la rentabilidad... Y como su rentabilidad ha caído estrepitosamente, obviamente su pensión va a ser poquito. Muy bien, Willy.